El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré porque el Padre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, ¿cuánto trabajo cuesta al hombre o qué dificultades ve el hombre para conocer a Dios, para creer en Él? El tiempo en el que vivimos hoy, la cultura, la sociedad, los medios de comunicación, ¿qué tanto nos ayudan hoy para pensar en Dios, para acercarnos a Dios? ¿O por el contrario nos alejan, nos impiden pensar en Dios? Veía un cartel en una ocasión donde hay un dibujito de un pequeño niño y a un lado hay un letrerito que decía: estoy muy pequeño para pensar en Dios. Y después había otro dibujito de un adolescente, ¿sí? En una motocicleta, en la velocidad. ¿Verdad? Estoy tan feliz como para pensar en Dios. Veía un adulto, un dibujo de una persona adulta, ya en una profesión, en una oficina, con un escritorio donde tenía muchos documentos, y dice: demasiado ocupado para pensar en Dios. Llegó enfermo, ya anciano, y decía: estoy muy enfermo como para pensar en Dios. Después murió y estaba también ahí en su sepulcro un escrito que decía: demasiado tarde para pensar en Dios. La mayor parte de su vida el hombre pasa sin pensar en Dios. Si buscando estar muchos momentos en la vida pensando en Dios, a veces no se cree verdaderamente en Él, pues imagínense quien no tiene tiempo para pensar, ni se preocupa, no lo conoce. Es fácil que se desanime, que se desilusione cuando le llame y siente que no le escucha. El pasaje de hoy que hemos escuchado de San Juan es esta enseñanza de Jesús a sus discípulos: si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre.
Jesús sabe que el hombre siempre busca lo más grande, lo más importante. Y entonces en relación con Dios, sabe que el hombre busca a Dios Padre. En el mundo encontramos mucha gente que cree en Dios Padre, pero no en Jesús. Entre los judíos, por ejemplo, sí, creen que hay Dios, Dios nuestro Padre, Yahvé, pero no creen en Jesús como verdadero Dios. No creen que Jesús sea el Mesías, el Salvador. Hoy mismo, en la actualidad, pues también hay quienes no creen en Jesús, de tal manera que no creen en sus obras, en lo que Él ha creado. Por ejemplo, en los sacramentos, no creen en los sacramentos, aunque hablen de ellos. Cristianos católicos, incluso aunque hablen de los sacramentos, no creen en ellos. No. Porque, por ejemplo, piden la celebración de la Santa Misa para cuando es la boda o los 15 años, asisten a la misa, pero ni saben que está celebrando uno. Cuando viene el momento de la consagración, ni se hincan siquiera, no reconocen a Jesús, no saben. Por eso, al no conocer esta presencia de Jesús en los sacramentos, pues ni creen en Él, porque si creyeran, le conocerían. Cuando Felipe pregunta a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. O sea, Felipe sabe que Jesús es un gran hombre, un gran profeta, con mucha sabiduría, pero aún no cree que Jesús es verdadero Dios. Por eso, muéstranos al Padre, eso es lo que me interesa, eso es lo que quiero conocer y eso nos basta. Y Jesús, con toda calma y paciencia, le responde: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. ¿No te he dicho que el que me ve a mí ve al Padre? Que el Padre y yo somos uno, que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. ¿No crees esto? El anhelo que cada uno de nosotros podría tener es el de Felipe: conocer al Padre y abrir el corazón para dejarse que Dios le revele cómo se manifiesta hoy Dios nuestro Padre, cómo viene tan cerca de nosotros Dios nuestro Padre. Alguien que diga: Señor, pero dame una señal de que tú estás cerca de mí. Y te dirá tu nombre: Juanita, Pedro. El que me reconoce en la Eucaristía, el que me ve en la Eucaristía, ve al Padre, ve a Dios. El que me recibe en la Eucaristía, el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene vida eterna. ¿Qué señal más grande quieres? No hay ninguna otra señal. Cuando manifiesto mi misericordia y mi perdón en el sacramento de la confesión, ahí hay otra señal de cercanía de Dios. Ahí estoy. ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí?, le dice. ¿O no creemos que Dios está en cada obra de los sacramentos, en cada uno de ellos? Es a veces triste, doloroso ver que asisten a los sacramentos, pero solo como espectadores. A ver, voy a ver, y a ver si estuvo bonito o no estuvo bonito, si la celebración estuvo bonita o no, si es un bautismo, si el niño estuvo serio, si se rió o no se rió, si, en fin. Y la señal de Dios que nos está dando. Pidámosle a Dios hoy, queridos hermanos, primero aceptar esta palabra de Jesús que hoy le dice a Felipe: Felipe, si no creen en mí, crean en las obras.
Las obras que yo hago no las hago por mi propia cuenta, sino las hago porque es mi Padre quien lo hace en mí. Ellas dan testimonio de mí y testimonio del Padre. Que le pidamos al Señor que nos conceda escuchar estas palabras suyas siempre, hacerlas nuestras, y que cada vez que Dios se manifieste en sus obras, le reconozcamos que Él viene a estar cerca de nosotros, que son las señales que le hemos pedido tantas veces, y que no nos dará otra señal para creer en Él. Que así sea.